Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Estamos en un Facebook Live más. La verdad es que pues estoy muy contento de poder estar y poder llegar hasta ti. Y te sigo invitando a que te suscribas ahí al canal de YouTube. Aparece ahí como Gabo Barrón, Gabo Doulos. Y bueno, pues dale like ahí, suscríbete, comparte los videos con quien tú quieras. La idea de realizarlos es pues realmente poder compartir un poco de la Biblia, de la palabra, de nuestra fe y pues que si son de bendición para alguien, habremos pues creo que cubierto y cumplido nuestra misión, ¿ok? Entonces, el día de hoy quiero tocar un tema que me pidieron, me lo pidió mi sobrina, Adidianela, a ver si lo dije bien, espero que sí, si no me va a colgar. Alba, de allá de Querétaro, de la congregación del pastor Moisés Adame, a quien quiero y respeto mucho y le mando un abrazo, esperando verles pronto, allá en Querétaro. Y la verdad es que pues me puso a pensar con las preguntas que me hizo. Y tiene que ver con un aspecto muy eh, interesante en el sentido de que ha sido tema de debates, de peleas, de divisiones, de nuevos movimientos, nuevas corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero hoy, desde una perspectiva muy humilde, desde una perspectiva muy respetuosa, pues sí, dar lo que considero la perspectiva bíblica de la danza en sí. Miren, vamos a ser bien sinceros. La verdad es que es un tema que a muchos les da miedo. ¿Por qué? Porque pues por ahí se han filtrado doctrinas, ¿no? Donde dicen que este que todo se tiene que hacer con orden y que la danza es más para dar el deleite de la carne y demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuál es la bronca que yo encuentro? Que muchos de los que están en contra de la danza son los primeros que en la fiesta de 15 años del sobrino, del tío, o de la boda, o del bautizo, etcétera, se paran a bailar o se quedan con las ganas de hacerlo. Esa es la bronca. Entonces, ¿por qué esa bronca o por qué ese problema con el tema de la danza? Vamos a lo que es la Biblia y te voy a pedir que si tienes alguna pregunta me la dejes ahí en los comentarios y demás o algún comentario y va a ser bien visto. Y quiero que me acompañes a segundo libro de Samuel, capítulo 6 a partir del versículo 12. ¿Qué dice esto? Lo voy a leer rápido para efectos de tiempo, ¿ok? Dice, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron al arca del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana cuando vio que el rey David, perdón, saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Hasta ahí voy a leerlo ahorita. Fíjate, qué interesante. Nos está hablando de una posición de un rey, nos está hablando de David. Y siempre que hablamos de David hablamos de alabanza, hablamos de adoración, hablamos del salmista, hablamos del hombre con el corazón de Dios, etcétera. Y me llama mucho la atención que David no tiene ningún empacho y ningún problema en lo siguiente, mira. El arca del pacto había estado abandonada muchos años y hay una representación ahí de lo que es la manifiesta presencia de Dios, que eso simbolizaba. Y lo que hace Saúl es, pues literalmente dejarla ahí en el olvido.
El primer acto de gobierno de David es muy significativo porque lo que desea es atraerla. Había estado un tiempo ahí guardada en casa de un hombre llamado Obed-Edom, y David, esa es la diferencia con Saúl, la búsqueda de Dios. Así que muchachos, el primer punto para hablar de este tema tan sofisticado de la danza es, ¿cuál es la intención del corazón? Y la intención de David, cuando vemos que está trasladando el arca, tiene que ver con una búsqueda de Dios, con un deseo de Dios, con entregarse totalmente delante de Dios. Pero también hay cosas significativas en el siguiente punto. Fíjate, es muy interesante porque este David, siendo el rey, está dispuesto a desprestigiarse delante del pueblo. Sabes, el tema de la danza es un tema tabú por lo siguiente, porque muchos no lo hacen, no por una discapacidad física, sino por lo que yo llamo una discapacidad espiritual, por un tema de orgullo. Porque ¿cómo voy a desprestigiarme? ¿Cómo me van a ver danzar? ¿Cómo me van a ver dar vueltas? ¿Cómo me van a ver hacer eso? Y entonces ese orgullo lo hemos disfrazado de una aparente santidad y un aparente respeto. Quiero aclarar que estoy dando una perspectiva bíblica desde una óptica muy personal, pero me parece que es interesantísimo el poder entender el corazón de David. David danza ahora. Fíjate, lo que hace literalmente es agarrar, dar vueltas. Y entonces me llama la atención porque en todas las congregaciones siempre hay una Mical. Mical es la esposa de David, la hija de Saúl. Y la Biblia dice que ella lo menosprecia, lo hace menos. Porque al igual que su padre, Mical amaba más la dignidad que la divinidad. Entonces, muchachos, ¿qué amamos más nosotros cuando estamos en un ambiente de alabanza? Cuando vamos con una actitud correcta en una reunión de alabanza y adoración, ¿qué amamos más? ¿El que dirán de nosotros? ¿El que dirán si brinco, si danzo, si me muevo, etcétera? ¿O buscar la presencia de Dios de manera desesperada? Ahora, hay como una especie de antagonismo entre los que danzan, los que no danzan. Mira, la Biblia es muy práctica. La Biblia nos llama a enfocarnos en cosas muchísimo más importantes que un debate infructuoso, ¿ok? Entonces, si tú en tu corazón está agarrar y vaciar tu corazón delante de Dios y brincar, etcétera, hazlo. Si tu personalidad es más tranquila, más reservada, y tú alabas a Dios a lo mejor calladamente, hazlo. Es decir, no forzosamente tenemos que antagonizar. Donde sí está el problema, mi hermano querido, es cuando algunos de los dos, ya sea los que danzan o los que no, ven al otro como el enemigo. ¿Me explico? Es muy interesante el ver cómo a veces llegamos a efectos tales de dividirnos por un tema que tendría que ser un deleite, una pasión por Dios. Sabes, alguna vez conocí a una persona que literalmente al momento de la alabanza, la adoración, agarraba y empezaba a dar vueltas de carro. Y cuando le preguntamos sobre por qué lo hacía, dice, es que es la forma máxima como yo quiero o puedo mostrarle a Dios mi alabanza. A lo mejor, obviamente yo no puedo dar vueltas de carro, ¿verdad? O a lo mejor tú tampoco, pero podemos enfatizar la búsqueda de Dios. Ahora, tenemos que aprender el respeto. El respeto en el sentido de que Dios ha dado diversidad. Es decir, no todos se alocan con la música. Hay algunos que somos más musicales que otros.
Hay algunos que sentimos más algún tipo de música, etcétera, 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 nos movemos y demás. Y no quiere decir que el hermano o la hermana que no sean menos espirituales, es decir, la espiritualidad no se mueve de esa manera o no se manifiesta de esa manera. Voy a leer algunos de los comentarios que me hacen favor de llegar. Mi amigo Carlos Delgado, mi querido Cande, amo sentir la presencia de Dios al danzar sin importar lo que digan. Muy bien, excelente. Cristi Mateos, me siento en plena libertad al danzar, al alabar, gloria a Dios. Es decir, ¿qué es lo que debamos enfatizar en el tema de la danza? Es la búsqueda por Dios, que Dios está ahí. Y la Biblia dice en Sofonías que Dios se regocija en medio de la danza y demás, que literalmente hay una figura ahí, un hebraísmo que dice que Dios danza junto con nosotros. Pero sí quiero ser muy cuidadoso, muchachos, en no conservar este antagonismo. Ahora, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es muy, muy sencillo. Fíjate, Salmo 30:11, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Otro que es un clásico, Salmo 150, alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Fíjate qué interesante, es decir, la Biblia da una total apertura para alabar a Dios. Sabes, lo voy a decir muy respetuosamente, la religiosidad nos ha mutilado, y voy a usar una palabra más fuerte, nos ha castrado, en el sentido de creer que Dios está peleado con las emociones, y no, Dios es un Dios de emociones perfectas que nos proveyó de emociones. Dios se emociona con la música también. Dios se emociona con muchas cosas. Dios se emociona cuando los ve chavos danzando delante de Él, en el entendimiento de una búsqueda. Ahora, ¿sabes con quiénes sí me peleo? Te voy a ser bien sincero. Con aquellos que critican la danza, pero sí son los primeros que se paran a bailar en una fiesta. Con aquellos que dicen, no, es que Dios es santo y la danza, no sé qué intenciones tenga, etcétera. Pero cuando hay un convivio, son los primeros que saltan a la pista de baile. Con ellos sí tengo bronca. Porque si una música en un contexto normal te lleva a moverte, ¿cuánto Dios no podría hacerlo? ¿O cuánto Dios no debiera hacerlo? Así que mi postura es a favor de, y termino y remato con esto, muchachos, porque seguramente se habrán de encontrar con quien les diga, oye, pero es que Pablo dice lo siguiente. Y sí, vamos a tocar el punto. Fíjense, 1 Corintios 14, 39 y 40 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Y con ese argumento hemos mutilado muchísimas cosas, muchachos. Con ese argumento de todo decentemente y con orden, porque la iglesia es santa, aleluya, etcétera, etcétera, hemos mutilado muchas cosas que Dios quiere hacer. Te explico muy brevemente. Pablo no está hablando de una situación de danza. Pablo está dando indicaciones muy precisas a la iglesia de Corinto por muchísimos abusos que había, por los dones espirituales que se mantenían ahí, por el hecho de que todos profetizaban al mismo tiempo, de que todos hablaban al mismo tiempo, de que algunos se sentían más espirituales de otros, por la profecía, por la revelación, etcétera, etcétera. Ahí está poniendo muy, muy claro Pablo lo que es orden en la reunión pública, pero jamás habla de un contexto de danza. ¿Sabes?